a través de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros estábamos perdidos totalmente. Estábamos nosotros designados a una muerte inminente, lejos de Dios, a una muerte eterna, separados de Dios. Y dice aquí que no nos tomó en cuenta nuestros pecados, sino que Él nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo, que era el único recurso legal. Acuérdate que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de vez en vez para el perdón del pueblo y para el perdón del sacerdote que iba a presentar el sacrificio delante de Dios. Pero esto tenía que hacerse vez con vez porque no era suficiente, porque no era el recurso legal y definitivo y permanente que Dios tenía para nosotros delante de Él, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Aquí dice al final, al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Jesús? El Padre. Y no dice que lo hizo pecado porque Él hubiera pecado. No, no lo dice por eso, porque Jesús no conoció pecado, porque esa era la característica para que un sacrificio, para que un cordero pudiera ser presentado delante del Padre y de una vez por todas, era que no hubiera conocido pecado nunca en su vida. Jesús no conoció pecado, pero Él vino a cargar con tu pecado y con el mío. Esa es la intención de la Navidad. Esa es la intención del nacimiento de Jesús en este mundo, para que la humanidad tuviera la posibilidad de ser perdonado de sus pecados de una vez y para siempre, y que esa posibilidad también nos llevara a la presencia del Padre. Muchas veces pensamos, al pensar en Navidad, en la escena tradicional del nacimiento, como les explicaba, del pesebre, del niño que nació hace más de 2000 años, el ángel que fue y le dijo a los pastores que había un nacimiento hermoso y un nacimiento glorioso en un lugar. De ese nacimiento a través del cual la humanidad podía tener esperanza, ese nacimiento glorioso a través del cual tú y yo pudimos tener la posibilidad de reconciliarnos con Dios, de restaurar nuestra relación con Dios. Se trata la Navidad de la acción de Dios para entender que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Esa es la Navidad bíblica. Y existen dos palabras importantísimas que no debemos de perder de vista durante la Navidad y que debemos de tenerlas muy presentes cuando estemos con nuestras familias celebrando la Navidad. Una de ellas es encarnación. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice aquí en Filipenses que Jesús, aún siendo Dios, no estimó el ser Dios. Él no se aferró a su condición de Dios, porque Él nunca perdió su condición de Dios. Él era Dios y Él era hombre, sino que se despojó de sí mismo. Él se despojó de esa condición de Dios y tomó forma de siervo y se hizo tan semejante como tú y como yo. Él encarnó en una forma humana, así como somos tú y yo. Entonces, ese bebé que nació en ese lugar, que nació en ese pesebre, que nació en Belén, no era un lugar en el que le correspondía por el lugar donde habitaba
estaban sus padres, no era un lugar donde le correspondía nacer, pero el emperador César Augusto emitió un decreto que todo el país tenía que ser censado e iban a ser censados en Belén. Por eso los padres de Jesús se movieron a ese lugar para cumplir también con las profecías. No fue tampoco casualidad. Él tenía que nacer en Belén. Entonces, todo esto es un plan de Dios, es un plan que Dios tenía para que la profecía se cumpliera. Este bebé nació en un pesebre en una condición tan humilde y tan sencilla, solamente para que la profecía se cumpliera, para que Él viniera al mundo a darnos salvación, a darnos esperanza. La humanidad vivía desesperanzada, no tenía la humanidad ninguna esperanza y ninguna posibilidad de ser perdonado de sus pecados de una vez y para siempre y de estar nuevamente en comunión con el Padre. Jesús es Dios mismo. Él no se convirtió en el Hijo de Dios, Él ya era Dios. Ya era Dios, siempre fue Dios y vino al mundo por una razón específica solamente, para que todos nosotros, toda la humanidad, se reconciliara con Dios. Él vino a pagar el precio de esa reconciliación. Él era el argumento legal que el Padre proveyó para que nosotros pudiéramos estar nuevamente cerca de Dios. Se trata de que Dios nos amó lo suficiente, que nació como un bebé, que creció como un hombre y que murió en la cruz por ti y por mí, y que por su sangre nuestros pecados fueron perdonados, que por su sangre preciosa que se derramó en la cruz, nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados y de nuestras culpas. Un bebé que nació de una virgen porque él era el Hijo de Dios que vino a habitar y que vino a vivir entre nosotros. Nos amó tanto Dios que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo para que pagara por nuestros pecados, por esos pecados que Él no conoció, porque Él nunca pecó, pero que quiso cargar. Cuando Jesús muere en la cruz, cuando está en la cruz, Él voltea al cielo. Imagínate en qué condición estaba Jesús en ese momento. Y Él le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió tan abandonado de su padre. Imagínate todo lo que él estaba sufriendo en ese momento, que estaba siendo visto por su propio padre a través de nuestros pecados. Le dijo, ¿por qué me has abandonado? Acuérdense que Dios no puede tener comunión con nadie que no sea de su propia naturaleza. En el libro de Génesis, cuando Dios creó a la humanidad, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué? Por el solo hecho que Dios quería tener a alguien con quien tener comunión. Él quería tener a alguien con quien convivir, con quien pasar el tiempo, porque Él no puede convivir con nadie que no tenga su misma naturaleza. Por eso Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando el pecado entró a la humanidad, este propósito de Dios ya no fue posible en ese momento, porque el pecado alejó al hombre de Dios. Dios no se alejó del hombre. El hombre, por su pecado, se alejó de Dios. La humanidad se alejó de Dios por su pecado. La prueba está que Dios nunca se alejó del hombre, puesto que envió un recurso legal para volver a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se perdió? La naturaleza de Dios en el hombre. Envió un recurso legal para que fuera perdonado todo el pecado de la humanidad, para que toda culpa fuera quitada y para que la humanidad volviera a estar cerca de Dios con la misma naturaleza, con esa naturaleza que se perdió en el huerto del Edén.
Entonces, la primer palabra y el primer aspecto importante es encarnación. Dios vino, se hizo hombre, Dios mismo se hizo hombre para morir por tus pecados y por los míos, y para presentarnos delante del Padre como sus hijos, perdonados y con su misma naturaleza, lavados de todo pecado. La segunda palabra es reconciliación. Traer una unidad, dejar a un lado la hostilidad para tener paz en dos personas. Eso significa reconciliación. Dejar a un lado las diferencias, dejar a un lado los problemas, dejar a un lado, quitar lo que estorba para que haya paz entre dos personas. Si teníamos enemistad con Dios, ahora ya no la tenemos, porque a eso vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre, para que pudiéramos volver a dialogar, para que pudiéramos entrar hasta la misma presencia de Dios y volver a tener comunicación con Él, así como fue el sueño de Dios cuando Él creó a la humanidad. Él soñó con nosotros tan santos y tan perfectos y tan obedientes como es Él, tan santos como es Él. Entonces, el pecado nos separa, pero a eso vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre. Y esto lo hizo Dios mismo, simplemente porque nos amó. Por su amor nos envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El pecado nos separaba, la paga del pecado era muerte, pero a eso vino Jesús, a reconciliarnos con el Padre. Cuando éramos pecadores, en su tiempo Jesús murió por nosotros. Esto significa que Dios mismo nos alcanzó. Nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios, no hubiera habido ninguna acción de nuestra parte que nos hubiera permitido reconciliarnos con Dios. Tenía que venir de Dios mismo, tenía que venir de Dios mismo ese recurso y esa reconciliación, porque la ley decía que teníamos que ser perfectos. Y si nosotros éramos obedientes delante de la ley en un 99.9%, pero habíamos fallado en un 0.001%, automáticamente estábamos alejados de la presencia de Dios. No podíamos tener una convivencia con Dios, no podíamos tener una relación con Dios. Así es de que Navidad significa encarnación, Dios hecho hombre, trayendo un recurso legal para que nosotros podamos ser reconciliados con el Padre. Este es el recurso legal que Dios mismo proporcionó para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que podamos estar nuevamente cerca del Padre. Y Él mismo pagó el precio. No lo tuvimos que pagar ni tú ni yo. Él era el único capaz de pagar el precio por todos los pecados de la humanidad. A mí yo siento, me impacta tanto cuando en la Biblia nos dice que Él tenía sus pecados sobre Él, que el Padre mismo no podía estar cerca de Él y lo abandonó, porque no podía tener ninguna relación con su Hijo, porque Él en ese momento estaba cargando los pecados de la humanidad para morir por nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. La reconciliación es la labor de Dios. Él tomó la iniciativa simple y sencillamente por su puro amor. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! Esto es tremendo, esto es tremendo. Cuando nosotros entendemos lo que esto significa, no tenemos otra cosa más que darle gracias a Dios. No tenemos otra palabra más que decirle gracias, Señor. Gracias por tu amor. Dice que fuimos sellados. Ese fue el
pacto que Dios hizo con nosotros, que su Espíritu Santo iba a estar con nosotros todo el tiempo, desde que nosotros fuimos reconciliados con Dios, desde que nosotros reconocimos este sacrificio de Jesús en la cruz y entendemos que somos reconciliados con el Padre, hemos sido sellados. Cuando dice aquí, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, los ganaderos sellan a su ganado con un sello de metal caliente y les ponen un sello para identificar y que ellos puedan decir, esto es mío, esto es mío. Es de la misma manera que Dios nos selló con el sello de su Espíritu Santo y él ahora dice, ellos son posesión mía. Ellos son míos, yo los he adquirido para alabanza de su gloria. Entonces, la Navidad no es solo lo que por tradición hemos creído durante muchos años. Navidad no es lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, el árbol de Navidad, los regalos de Navidad. Se trata de la reconciliación de la humanidad con Dios. Se trata del amor de Dios manifestado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La motivación que Dios tuvo para reconciliarnos con Él, que no dependía de nosotros, sino solamente dependía de Él. En nuestra opinión, nosotros podemos pensar o considerarnos mejores personas que tal o cual persona, pero nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por el amor de Dios, sino por la gracia de Dios, sino porque a Él le plació perdonarnos y darnos salvación y darnos vida eterna. No somos mejores ni peores que cualquier otra persona. Ante Dios, todos nosotros somos iguales. La única forma a través de la cual puede cambiar la condición del hombre de una condición débil a una condición fuerte, a una condición gloriosa de hijo de Dios, a una condición gloriosa de la posición en la que ahora nosotros estamos, es a través del intercambio en la cruz. Mis pecados puestos en Jesús y la santidad de Jesús, la justicia, la obediencia de Jesús es puesta en mí. Es la única manera a través de la cual el Padre puede verme tal como ve a su Hijo Jesucristo. Por su amor incondicional, nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Su amor no está condicionado a nada. Su amor solamente está condicionado a lo que Él sintió por nosotros, a lo que Él deseó para nosotros. Anteriormente éramos enemigos y estábamos separados de Dios y nuestro futuro era una muerte eterna, una muerte completa, alejada de Dios. Hoy nuestra posición es diferente. Hoy nuestra posición es una posición de hijos de Dios, de herederos, de coherederos junto con Cristo. Hoy nosotros no estamos en una posición de perdedores, no estamos en una posición de muerte. Hoy nosotros no estamos en una posición de enemigos de Dios. A través del sacrificio de Jesús, a través de lo que ese nacimiento de Jesús significa para la humanidad, representa para la humanidad, es que nosotros ahora estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Y es a través de este sacrificio que el Padre nos ve tal como ve a su Hijo Jesucristo. Y entonces Él dice, estos son mis hijos amados, en los cuales yo me complazco, porque nos ve tal como ve a su Hijo Jesucristo por el intercambio en la cruz, la santidad de Jesús en mí, mis pecados en Él. Ahora, al pensar en la Navidad, ¿en qué piensas tú? ¿Piensas en la fiesta? ¿Piensas en el baile? ¿Piensas, qué padre que ya va a ser Navidad? Qué padre porque ya me van a dar regalos. ¿En qué piensas? ¿En qué piensas
Hoy tú, cuando hablas de la Navidad, piensas en reconciliación, piensas en perdón, piensas en redención, piensas en justificación, piensas en su manto de justicia sobre ti, que lo que nos apartó de él ya no existe, que fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y ahora hemos sido apartados para Él. Ahora nosotros podemos decir con toda seguridad y con toda certeza, yo soy posesión de Dios. Yo he sido apartado para Él. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús murió, Jesús nació con un propósito. Él tenía un propósito de esperanza. Él tenía un propósito para traer esperanza a la humanidad. Y cuando Él murió, nos regaló la reconciliación con el Padre. Solo la sangre de Jesucristo nos pudo acercar nuevamente al Padre y nos garantizaba que nuestros pecados fueran perdonados, fueran perdonados. Tus pecados y mis pecados ya no están allí. Dice la palabra de Dios que cuando Él nos perdona, Él avienta nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando, porque el pecado ya no está en nuestra naturaleza. Nos podemos equivocar, pero ¿sabes algo? Dice su palabra que tenemos a un abogado delante del Padre, pero ahora nuestra intención y nuestra naturaleza ya no es de pecado. Ahora lo que se había perdido, la naturaleza de Dios, ya está en nosotros. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Ese es el mensaje de la Navidad. Jesús nos llevó al Padre. Dios decidió venir a la tierra y con su propia vida regalarnos su justicia. Con el intercambio en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre y ahora yo ya puedo entrar hasta su misma presencia. Ya no hay nada que interfiera entre Dios y nosotros. Podemos acercarnos a su misma presencia y hablar con Él y podemos abrazarlo y podemos escuchar su corazón, porque ahora ya no hay nada que nos mantenga alejados de Dios. Ya no hay nada que nos mantenga alejados de Dios. La paga del pecado era muerte y fue pagada por Jesucristo en la cruz. Él tomó tu lugar y el mío y nos reconcilió con el Padre. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y comienza a meditar en estas palabras. El nacimiento de Jesús es una manifestación gloriosa y maravillosa del amor incondicional de Dios. Él te amaba tanto que buscó y encontró un recurso legal para estar nuevamente cerca de ti. Y ese recurso se llama Jesucristo. Ese fue el propósito para el que Jesús nació en ese pesebre, en esa condición tan humilde. Recuerda, la Navidad se concluye en dos palabras: encarnación y reconciliación. Era la única posibilidad para la humanidad, para que pudiéramos estar cerca de Dios nuevamente. Cuando Jesús nace, el cielo comienza a celebrar. Era un momento de fiesta en el cielo, porque la esperanza del mundo había nacido, porque tu esperanza y mi esperanza, y para todos aquellos que aún no conocen a Dios,
nació. Esa era, esa era la fiesta que había en el cielo. La esperanza de la humanidad había nacido. La posibilidad para que la humanidad no estuviera muerta y lejos de Dios eternamente, había venido y había sido provista por el Padre mismo. La esperanza de regresar al estado original junto al Padre había venido. ¿Cuál era ese estado original? La naturaleza de Dios. A eso vino Jesús. Hay algo mucho más grande de lo que hubiéramos imaginado. Hay algo mucho más grande que mucha gente desconoce y que no está siendo el motivo de su Navidad. Hoy vamos el 24, que no es el día que nació Jesús, que pero para nosotros representa una fecha simbólica. Vamos a estar celebrando lo que sucedió hace más de 2000 años. La esperanza gloriosa llegó al mundo. El Señor Jesús diciendo, ese pequeño niño diciendo, ese pequeño niño, pero con un propósito glorioso diciendo, yo he nacido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Yo he nacido para que haya esperanza en tu vida. Yo he nacido para abrir los cielos a tu favor. Yo he nacido para que estés con mi Padre, para que te reconcilies con Él y no haya nada que te separe de Él. Ese momento, el nacimiento de Jesús, en ese momento, en ese pesebre, fue el comienzo de un final feliz para ti y para mí. Porque hoy nosotros hemos sido perdonados, porque hoy nosotros hemos sido reconciliados con Dios, hoy nosotros hemos sido sentados en los lugares celestiales y los cielos se han abierto a nuestro favor. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios en nosotros. Esa es la razón de la Navidad. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me fuera, os lo enviaré. Está hablando Jesús. Él resucita y se les aparece y les dice, yo me tengo que ir. No te vayas, Señor, te vamos a extrañar, ¿qué vamos a hacer sin ti? Y Jesús responde, yo les digo lo que va a suceder si yo me voy y que no podrá suceder si no me voy. Dice, yo enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Ese es mi pacto. Cuando yo me vaya, Él vendrá y ese es mi pacto y ese es el sello de que ustedes han sido apartados para mí. Ese es el cumplimiento de no dejarlos nunca, en ningún momento los voy a dejar, porque el Espíritu Santo va a venir y va a hacer habitación en ustedes. No van a estar solos, no van a estar más solos. Es el cumplimiento de lo que yo prometí. Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a vivir dentro de ustedes. No va a haber un solo día en que yo no esté con ustedes, porque yo voy a estar allí dentro de ustedes, porque mi habitación van a ser ustedes, porque yo voy a hacer habitación en ustedes. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con ustedes, Dios en ustedes. Lo hizo con su muerte sustituta. Significa que murió por nosotros. De eso se trata la Navidad. Ahora sí, dile a quien está contigo, hermano, esposo, esposa, hijo, hija, primo, feliz Navidad. Feliz Navidad, porque ahora nosotros hemos sido reconciliados y somos inmensamente felices porque sabemos lo que la Navidad significa en nosotros. Ahora yo te puedo decir, esa niña que yo fui triste, deprimida, porque los tiempos de Navidad para mí me traían una depresión tremenda,
todo el mundo estaba feliz y yo no entendía por qué. Esa niña que era triste y que era depresiva en estos tiempos ya no está, porque ahora yo soy inmensamente feliz, porque ahora yo puedo entender lo que ese nacimiento causó en mí. Feliz Navidad, feliz nacimiento. Yo tuve un nuevo nacimiento cuando Jesús murió en la cruz y me reconcilió con el Padre. Feliz reconciliación. Hazte así, mira, abrázate. Abrázate muy fuerte, todo lo fuerte que tú puedas y dite a ti mismo, di tu nombre y di, Ana María, feliz Navidad, feliz reconciliación. Ana María, yo hoy soy inmensamente feliz. Yo hoy no soy la niña depresiva que era antes. Yo no soy hoy la adolescente depresiva que era antes, porque yo hoy entiendo que es Emanuel, es Dios conmigo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Comienza a darle gracias. Y esto es algo que yo te pido que tengas presente siempre a lo largo de todo este tiempo y de toda tu vida. En la noche, cuando estés con tu familia, recuerda. El motivo verdadero de la Navidad no son los regalos, no es la fiesta. El motivo verdadero de la Navidad es la encarnación y la reconciliación. Es que ahora yo he sido reconciliado con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque por tu puro amor, por tu solo amor, yo he sido reconciliada contigo. Te amo, Señor. No tengo palabras para agradecerte lo que esto representa para mi vida. Comienza a darle gracias a Dios, comienza a darle gracias a Dios. Y si en tu corazón había algo de tristeza, si en tu corazón había algo que te había marcado y no te había permitido ser feliz en este tiempo, hoy quítalo de tu corazón. Hoy quítalo de tu corazón. Hay eventos que marcan nuestras vidas y que no nos permiten ver realmente lo que la Navidad representa para nosotros. Yo no sé cuál sea tu condición hoy, yo no sé en qué condición vivas, si puedes estar pasando por una escasez económica, si puedes estar pasando por problemas en tu matrimonio, si puedes estar pasando por momentos de salud difíciles, si puedes estar pasando por momentos laborales difíciles, si estás pasando quizá por un problema de que no tienes trabajo. Yo no sé por qué circunstancia puedas estar pasando, pero lo que sí sé es que la Navidad cuando nosotros tenemos un entendimiento correcto de quiénes somos en Cristo, ¿sabes algo? No hay nada que quite ese gozo de tu vida. No hay nada que te quite esa felicidad de tu vida y tú puedas estar agradecido. Una acción que nosotros debemos tener por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, por lo que el Padre hizo al enviar a Jesús a ese lugar tan humilde para que naciera con un propósito glorioso, traer esperanza a la humanidad. Lo único que nos queda es tener un corazón agradecido. Yo te voy a pedir, cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Gracias, papá, gracias porque tú nos has amado siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, papá, porque tú nos diste la posibilidad de ti mismo provino la posibilidad de estar contigo, la posibilidad de estar cerca de ti, conciliarnos contigo de una vez y para siempre. Gracias, Señor Jesús, porque no escatimaste tu condición de Dios para hacerte como nosotros y pagar en la cruz del Calvario todos mis pecados. Gracias porque tú me has acercado al Padre. Gracias por tu manto de justicia que has colocado sobre mí. Y ahora que yo tengo un entendimiento correcto de lo que la Navidad representa para el mundo entero y para mí,
yo puedo decirte gracias, y que ninguna circunstancia que se pueda estar viviendo puede dejarnos a nosotros o puede provocar en nosotros que perdamos de vista el verdadero motivo de la Navidad. Gracias por esa vida eterna que tú nos has regalado, reconciliados con el Padre. Gracias, Señor, te amamos, Señor, te amamos, Padre, porque tú nunca te alejaste de nosotros, sino por el contrario, seguiste soñando con esa relación íntima con los otros, con los que te amamos, Señor. Gracias porque no dejaste de soñar con nosotros y proveíste, papá, proveíste el recurso legal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabo y te glorifico, Señor. Gracias. Hoy cuando estemos sentados a la mesa tomando nuestra cena de Navidad, papá, lo haremos en tu honor. Lo haremos en tu honor y en agradecimiento a ti, papá. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Te bendecimos. Emmanuel, prometiste no dejarnos ni desampararnos. Gracias. Eres Dios con nosotros. Aleluya. Santo eres, santo. Así es, papá. Alaba a Dios con tus propias palabras. Mientras escuchamos esta canción, tú eres Dios con nosotros. Tú eres Dios con nosotros, Señor. Gracias. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. No te canses de darle gracias a Dios. No te canses. Tu santa unción está en este lugar. Todo puede cambiar. Te adoro, Emmanuel. Tu santa unción entona libertad. Tu vida misma te adoro, Emmanuel. Emmanuel. Gracias por tu amor glorioso, Señor. Te bendecimos, papá. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia permanente en nosotros. Dios está aquí, dentro de mí, dentro de mí. Santo, santo, santo. Santo y glorioso Rey. A ti sea toda la gloria y toda la honra, papá. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor.
Bashara basete chera la basai. Gracias, papá. Gracias, gracias, porque tú permaneces con nosotros todo el tiempo. Emmanuel, Dios con nosotros, a ti sea toda la gloria, papá, porque prometiste no dejarnos ni desampararnos y sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, gracias por apartarnos para ti. Así también, papá, en esta hora ponemos delante de ti los diezmos que van a ser depositados a partir de hoy en el transcurso de la semana. Te pedimos, papá, que reprendas al devorador, que no exista nada que se coma o que robe la bendición que tú estás dando, papá, porque tú quieres que seamos prósperos, Señor. Tú nos has bendecido, papi, desde los lugares celestiales. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que nos das. Gracias por el trabajo que nos vas a dar, por las puertas que estás abriendo para mis hermanos que no tienen trabajo, papá. Gracias por todo ese recurso que tú estás soltando el día de hoy, papá. Bendecimos también la semilla, Padre, y hablamos a la semilla y le ordenamos vuelva multiplicada en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios fuerte. Si puedes abrir tu cámara, sería genial para que David nos haga favor de tomar la foto. Y mira, Samarita, hola.